Muy buenas noches, bienvenidos a Platicando con. Bueno, hoy estamos de lujo, pues para mí es un día bien importante porque tenemos una persona acá, la cual yo quiero mucho y pues tenemos tiempo que no hablamos, pero siempre que hablamos hacemos cosas productivas, pues. Y lo invité precisamente a nuestro programa Platicando con, porque en Washington TV estamos tratando de llevarle personalidades que están haciendo algo importante para la economía americana y para la economía del continente y sobre todo la economía mexicana. Y pues no es más que Oliver Soto. Oliver Soto, recuerdo yo que es economista, egresado de la Universidad Metropolitana, ¿cierto, ¿cierto, Oliver? Así es. Entonces, él es hoy, vamos a montarle aquí, a mostrarle quién es Oliver Soto y qué hace Oliver Soto hoy con, en qué área se está desenvolviendo, pues. Oliver está trabajando hoy con las farmacias del ahorro. Tiene un currículo muy grande porque ha desempeñado en cargos muy importantes desde Pepsi-Cola, Coca-Cola, a nivel de México, a nivel de Asia y a nivel de África. Entonces, hoy Oliver es director ejecutivo de desarrollo y negocios de las farmacias del ahorro. Vemos aquí que estamos viendo vemos, perdón, su tarjeta. Tiene este cargo desde qué año. Pues bienvenido, Oliver. Bienvenido. Dale, muchas gracias, Leo. Es un placer para mí estar en tu programa y te felicito por el lanzamiento de este canal. Nada más vi un programa, el primer programa que vi ayer, y es súper emocionante la oportunidad que tienes de generar un acervo cultural que se va a quedar sembrado en forma digital para esta generación y las generaciones que están por venir. Entonces, para mí es un placer ser uno de los primeros personas que invitas a tu canal. Y con un proyecto que está padrísimo, Leo, que te platico. Pero sí, como dices, de mi parte, mira, yo lidero la oficina de Estados Unidos de Farmacia del Ahorro como director ejecutivo de desarrollo de negocio, como dijiste. Y sí, tuve la oportunidad de estar muchos años, 27 años en empresas de consumo masivo. Sí, me gradué en la Metropolitana como licenciado en Ciencias Administrativas. Y bueno, y el camino me llevó a llegar a esta gran empresa mexicana, familiar, fundada por Maximiliano Leonardo y por su hijo Antonio Leonardo Castañón, que han hecho un trabajo extraordinario en los últimos 34 años, Leo, creando la farmacia, yo te diría, la farmacia más exitosa que hay en México desde muchos puntos de vista, ¿no? Una farmacia que realmente logró llevarle primero medicinas, que tener acceso a medicinas a muchos mexicanos que no la tenían en su principio, pero que hoy en día, Leo, le lleva una cantidad de servicios de salud en un ecosistema padrísimo que creó Farmacia del Ahorro en México para que los mexicanos en todos los rincones de México tengan acceso a salud de calidad, medicinas, no solo, Leo, correctiva cuando se enferman, sino también preventiva, precisamente para evitar que lleguen a la farmacia buscando medicina. Entonces tenemos un mundo de soluciones, un ecosistema de soluciones que le ofrecemos hoy al mexicano y que hoy, y de la plática que nos tiene hoy en esta primera junta que tenemos, es cómo hacemos para llevar eso también a los mexicanos y a los latinoamericanos, te diría yo, y a todo el que se quiera sumar en Estados Unidos, que sabemos, Leo, que hay una gran oportunidad de ofrecer servicios y un ecosistema de salud como el que tenemos en México, de así de robusto, pero en Estados Unidos para los que viven acá. Yo estoy basado en Austin, Texas, entonces cuando te hable de acá, es que aquí estoy en Estados Unidos, ¿no? Ok, fíjate, estaba leyendo yo que la farmacia del ahorro tiene venta de medicamentos, tiene servicio de salud y tiene franquicias. También tiene distribución eficiente y he visto hasta comerciales de que lo llevan hasta la casa. ¿Podrías explicarnos cada una de las vetas de negocios que manejan ustedes en la Sí, farmacia del ahorro? sí, mira, en México te digo el ecosistema de México porque es importante entonces entender qué estamos tratando de hacer para llevarlo a Estados Unidos. Definitivamente, mira, primero te aclaro el punto de franquicias, se tuvieron en algún momento franquicias, pero la dinámica del negocio y para poder asegurar que llevamos la experiencia perfecta en cada punto que toca el consumidor,
Ya no tenemos franquicia, todo pertenece a farmacias ¿Y de la cuántas comunidad. farmacias tienen a nivel nacional en México? Estamos alrededor de 2.000 farmacias a nivel nacional, 2.000 2.000 puntos, farmacias. ¿Están 2.000 en todos los farmacias, estados de México? todos. Y tenemos el e-commerce, porque como ves en todos los negocios en el mundo, e-commerce está creciendo, el e-commerce de salud más grande de Latinoamérica. Entonces, no es Oh, solo las tiendas que tenemos, sino el e-commerce. Entonces, son dos pilares importantes. Ahora, ¿qué más? ¿Qué cosas nos distinguen y nos han distinguido siempre? Primero, la medicina, tener el surtido más amplio. Tú vas a una farmacia del ahorro y vas a encontrar los productos. Bastante chance que encuentres. Muy raro lo que no tenemos. Segundo, tenemos asistencia médica gratuita en cada farmacia. Tú vas y en 5 minutos te atiende un doctor, atención primaria, y si llegaras a necesitar algo más, te referimos en telemedicina a un especialista a precios muy competitivos. Tenemos, como tú dices, medicinas correctivas, tenemos medicina preventiva, vitaminas, suplementos para niños, para la madre, tenemos una categoría muy importante que está creciendo es derma, y tenemos en medicina nuestra propia marca, y en otros productos que llaman OTC, over the counter, son tenemos nuestra genéricos, propia ¿no? marca. Es como una medicina Genéricos, genérica a bajo costo. así es, y genéricos que nosotros garantizamos que es de la mejor calidad. Y somos los comercializadores de marca propia más importante de ¿Y dónde Latinoamérica. son fabricados? En México. Soy en México, sí. En México tenemos algún otro producto que se puede traer de fuera, pero Sí. normalmente los laboratorios son ¿Y mexicanos, sí. cuántas clínicas tiene? Es decir, en cada farmacia hay una En clínica. cada farmacia, sí, hay un centro de atención médica, o centro de orientación médica que llamamos el SOM, y está en cada farmacia. Sabes que yo conozco más o menos ese modelo de negocio porque yo fui rotario durante 23, 24 años y nosotros Ujú. administrábamos un hospital que hicimos, nosotros lo construimos desde cero y en mi presidencia a mí me tocó hacer el quirófano, pero para nosotros, y esto hablo en Venezuela, fue bien difícil el poder concretar todo el modelo de negocio porque cobrábamos a bajo costo, contratábamos médicos con mucha experiencia y la gente, pues eso se la pasaba lleno y solo pudimos hacer un hospital. Pero ¿cómo hicieron ustedes para vencer todo eso en México? Porque me imagino que la competencia es voraz y las clínicas no les conviene que ustedes estén haciendo eso, ¿verdad que no? Yo creo que al final, mira, cuando tú ves las estadísticas, el, el- el sistema público no se da abasto, las clínicas solas no se dan abasto, y las farmacias en general, no somos los únicos que ofrecemos servicio médico, pues sí somos los únicos que lo ofrecemos gratis. Venimos a complementar un servicio de salud que garantiza que casi todos puedan tener acceso por lo menos a salud primaria. Entonces, cuando tú ves las estadísticas, podemos ser hasta un tercio de las atenciones que se dan todos los días, las atenciones que se dan en la farmacia. Entonces, viene a ser un complemento. Ningún particular puede dar abasto para las necesidades de salud que Claro, hay. pero ese modelo de negocio quizás funciona en los países latinoamericanos y lo digo por mi experiencia en la parte de salud, donde la atención primaria es muy deficiente y es la que prácticamente se convierte en una barrera para que la gente no vaya a los grandes hospitales y sature los grandes hospitales, que ese es uno de los problemas que teníamos en Venezuela, que como no funcionaba la atención primaria, entonces la gente se iba a todos los hospitales y los hospitales no podían funcionar bien porque atendían a gente con cosas que se podían resolver en un sitio como la farmacia del ahorro. Pues. Pero eso acá en Estados Unidos es diferente, ¿no? Porque acá hay médicos de cabecera. ¿Cómo van a trabajar acá? No, mira, yo llevo parte de mis roles, tengo ya casi 2 años haciendo estudios en Estados Unidos, y la oportunidad es enorme. Eso que dices, aquí primero, hay los asegurados, que la mayoría son americanos, tienen su sistema, como tú dices, y van a asistencia primaria, y es bien difícil que lo atienda, tarda, cuesta, Y es caro. no, es muy difícil que te mande medicinas rápido, tienen que hacer muchos estudios para poder llegar a una conclusión. Ese es el sistema americano. Ahora, los mexicanos y latinos que están en Estados Unidos, atención primaria, ahí te quiero ver, tienen que pagarle a un doctor si tienen confianza. Las consultas pueden ir desde la más barata, 30 hasta $300, para que hagan una atención primaria. Luego le dan la receta, sí, va y la compra en cualquier farmacia que tenga más cercana. Normalmente es de su bolsillo porque no están asegurados la mayoría. Y si están asegurados, sus copayment son muy altos.
Entonces prefieren sacarlo de su bolsillo a estar molestando el seguro que los dejan normalmente para cosas sí ya más graves, si tienen seguro, ¿no? Entonces, igual, si vas a una atención primaria en un hospital, tienes que meterte a urgencia porque si no, no te atienden, ¿no? O sea, ahí tiene que estar bien mal porque si no, no te atienden. Entonces, ¿no? Hay muchas No, y la oportunidades. urgencia aquí, entrar a una urgencia cuesta mínimo $2.500. 2000. Entonces, hay un vacío que nosotros podemos llegar y ofrecer un servicio. Sí, estamos desarrollando un modelo de negocio para ver cómo hace sentido para nosotros y para el consumidor, porque definitivamente para poder ser sostenibles en el tiempo y atender a todos Estados Unidos, a los paisanos y todo esto, tiene que ser un modelo sostenible, ¿no? Para que se autosostenga. Y los médicos, definitivamente, el costo de un médico en México contra un costo del médico acá y una serie de cosas es más caro, pero sí estamos encontrando como dicen Un los nicho. americanos, un sweet spot de poder tener un modelo que es el siguiente. Y te lo platico para que ya pasemos más hacia Estados Unidos y tu gente sepa qué es lo que estamos planeando, ¿no? Es un modelo que vas a ver, es más una farmacia en línea con la que vamos a comenzar. Pero fíjate, y si quieres empiezo y te cuento Cuéntame lo de que Estados tenemos, Unidos, sí, porque los de que Estados estamos Unidos y qué aquí viene. nos va a beneficiar eso, pues. Claro. Entonces, mira, lo primero que tenemos hoy en día ya es que cualquier mexicano que esté en Estados Unidos puede bajar el app gratuito, registrarse y puede mandar medicinas a sus familiares. Entonces, esas medicinas le van a llegar a la casa de sus familiares en menos de una hora y puede pagar desde aquí en el app En con menos de una hora, oye, en qué menos de una hora. maravilla. Nosotros estamos súper orgullosos de ser, como dice el dueño de la compañía, Antonio Leonardo Castañón, él dice, nosotros llegamos a la casa de los mexicanos mucho antes que Amazon y que todos estos que dicen que llegan a la Qué casa. Nosotros buena, qué hace buena 30 y tantos propaganda. años que llegamos a sus casas, ¿no? Entonces, tenemos una infraestructura de entrega a final de milla, como dice la milla final o el kilómetro final, muy, muy sólida. Entonces, tú en Estados Unidos bajas el app, un familiar se te enfermó, un familiar quiere, no solo enfermo, un familiar quiere vitaminas, un familiar quiere pañales, un familiar quiere hasta bebida, lo que quiera, tú vas y se Plata lo también, ¿no? Porque pides. entiendo que ustedes van a transferir también remesas, ¿no? Ahorita llegamos ahí. Entonces, Bell Journey, estoy diciendo lo que hay hoy en día y puede mandarlo en menos de una hora. ¿Por qué es importante eso? Por varias cosas. Uno, cuando la gente manda remesa dinero, hemos aprendido en los estudios de mercado que no necesariamente llega todo el dinero a la abuela, a la tía, a la mamá. Eso se va diluyendo entre todos. Inclusive la mamá agarra el dinero y lo diluye entre todos los que necesitan y después ya no se compra su medicina porque prefiere proteger a los otros que ella misma. En cambio acá, necesito una medicina, dime, la pido y te la mando. Llega la medicina. Puedes programar las medicinas. Oye, mamá, tienes un tratamiento o Dios lo quiera, diabetes o alguna condición más permanente o le puedes programar las entregas en los siguientes meses. Ya te olvidas de eso. Ya sabes, cada mes te van a llegar tu cajita. Ya, lo programas en el app y todo está solucionado. Otra cosa, Leo, los precios son en pesos mexicanos. Entonces, es precios de medicina mexicana. Aquí, ahí yo he hecho la comparación de algunos, no sé, agarra paracetamol. En Estados Unidos, en el mejor de los casos, es 1.3 veces más caro que en México. Y en algunos, si son medicinas de marca, de laboratorio, puede ser hasta 3 veces más caro en Estados Unidos. Y aquí no, aquí estás pagando para tu familiar el precio de México. Entonces, todo eso se suma a un ahorro tanto económico como un ahorro de tiempo, como un ahorro y una experiencia muy positiva de que asegurar que lo necesita tu familiar le llegue. Eso lo tenemos hoy en día. Le hacen Y gala a esto, su nombre, ¿no? Por eso es que se llama farmacia del ahorro. además el ahorro, y es un ahorro no solo económico, ahorro en todo sentido. Entonces, de preocupación te las ahorras, ¿sabes? Ese tiempo te las ahorra, no tienes que... Pero bueno, el punto es, esto ya existe. Entonces, todos los que escuchen este programa, si son de México y tienen familiares y quieren mandar medicinas o cualquier producto de los que vendemos en la farmacia en línea, lo pueden hacer hoy en día. ¿Qué viene pronto? Viene remesas. Y lo que queremos hacer, es nosotros no queremos ganar dinero con comisiones o con otro tipo de costos escondidos para el que quiera mandar dinero. No, usted manda con nuestra cuenta monedero, que se va a llamar así, de Farmacias del Ahorro. Usted manda tantos dólares, aquí está el tipo de cambio que queremos ser muy competitivo, no comisión, y te llega a donde tú lo quieras mandar, o que lo recojan en la tienda, o le llega a la cuenta de tu familiar, cuenta monedero.
Va a ser una cuenta Monedero, Ya. Visa, y vas a mandar dinero de forma ¿Y electrónica. cuándo va a Muy haber una fácil. farmacia ya, la primera farmacia en Estados Unidos? ¿Y Eso dónde? me gusta, pero ahí vamos a llegar. Entonces, ese es dos, este es mitad de año. Luego, ¿qué viene? Viene lanzar una farmacia en línea. Vamos a lanzar primero San Antonio, en Texas y después el resto de Estados Unidos. Ahí vas a poder pedir tu medicina. Entonces, la experiencia es así, medicina muy barata, consultas en español, doctores de México te van a atender y te va a recetar un doctor partner de Estados Unidos y te llega a tu casa la medicina. Así de fácil, con precios. Estamos negociando para tener los precios muy bajos, tener todo bien instalado, que desde tu app tengas tu doctor de atención primaria y de ahí se emite la receta y te llega a tu casa. Esa farmacia sencilla a la mexicana con producto con muy buena portafolio de productos para la gente que vive en Estados Unidos, esas a finales de año. Empezamos en San Antonio y después Texas. Ahora, para tu pregunta de farmacia física, no sabemos. Si ves el segmento de farmacia, todos están cerrando farmacia física. Walgreens, CVS, Rite Aid quebró y por ahí no es el camino. Si vemos que hay algún modelo que una vez que estemos en todos los estados con la farmacia en línea y el consumidor nos pide algún tipo de farmacia o quizás es otro modelo de local que necesita, capaz que es no sé, un centro nutricional, por decirte algo, Leo. Si el consumidor nos pide algo específico, se lo ponemos. Algo que siempre el dueño de esta compañía nos dice en junta tras junta es, nosotros hacemos lo que el consumidor nos pida. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pero primero queremos aprender con la farmacia en línea y después veremos más adelante Es decir, que los qué más mexicanos que se necesitan. encuentran acá en el área metropolitana de Washington, es decir, digamos el estado de Maryland, Virginia, North Virginia y Washington, D.C., incluso tenemos a 2 horas y media Filadelfia, 3 horas Filadelfia, North Carolina, también está 3 horas más o menos. Es decir, que todos los que se encuentran de esta parte del lado de Estados Unidos pueden ya usar el app o cuándo la pueden usar. Pueden usar el app para mandar medicinas y productos a sus familiares. Bueno, la En población México. mexicana es bien Sí, sí, grande, sí, 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 es sí. No, y bien te digo, grande, una de las más grandes, y esto es una buena noticia, ¿no? Porque claro, claro. yo como venezolano te digo, me genera un poco de envidia sana el que exista ese sistema, porque ya hemos afrontado nosotros aquí la enfermedad de un familiar allá y no tenemos esas ventajas porque se convierte en una odisea mandar. Y Claro, entonces mandas $100 y $100 llegan allá a lo mejor como 60. claro. Y, Y y Leo, la, eso que acabas de decir familiar, con nuestro app puedes, puedes tener citas en México. O sea, tu familiar le dice a tu mamá, mamá, ve a la farmacia. Y cuando está ahí en la farmacia te llaman a tu teléfono y tienen la cita los tres. Y ahí se hace la receta y después tú las qué medicinas que bueno, vale, qué vendí. bueno. Pero lo puedes Bueno, tener ahí en la sesión, tú sabes imagínate. que Washington TV, nuestro eslogan es Washington TV, la televisión del futuro ahora. Ahora yo diría que la farmacia del Ok. ahorro es la farmacia del futuro ahora, porque de Exactamente. verdad que le estás brindando un servicio que yo no he visto. Yo recientemente he tenido que por problemas de salud estar visitando farmacias y todo, y a pesar de que el sistema aquí es bien moderno, a veces uno pasa trabajo. Pero bueno, nos quedan 46 minutos, 46 segundos para que te despidas, Oliver. Claro. Nos queda otra No, entrevista porque quedaron muchas muchísimas, cosas en el claro, camino. claro. Lo que hacemos es que cuando lancemos el tema de remesas, hacemos otro programa, que es el segundo producto. Entonces le digo, a ver, Perfecto. nada más, primero agradecerte a ti y una invitación a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. La verdad que enviarle salud a sus familiares es lo mejor que El pueden mejor hacer. Y regalo. si lo hacen a través de nosotros, van a ahorrar tiempo, dinero, van a asegurarse que llegue a su casa, va a estar muy cerca o que lo busquen en la farmacia. Entonces, la verdad, confíen en nosotros. Tenemos 34 años haciéndolo muy bien en México y este es el primer paso en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aprovechen. Oliver. Muchísimas gracias. De verdad que te esperamos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.